Voy a empezar a explicar un poco sobre dos herramientas de Business Intelligence o BI, o inteligencia de los negocios. Básicamente a partir del Excel o de herramientas similares como Excel, que son planillas electrónicas, aún han evolucionado otros tipos de herramientas como las que vamos a ver ahora. Para que podamos tener acceso y trabajar con los datos, que son la materia prima en sí de lo que necesitamos, estas dos herramientas, tanto el Power BI Desktop como la otra herramienta, el Tableau Desktop, que es esta que están acá, evidentemente al iniciar, lo primero que nos consulta es específicamente sobre la fuente de datos que vamos a trabajar. Entonces aquí vamos a trabajar simplemente con Excel. Hay diferentes opciones y cada vez de estas herramientas proporcionan más fuentes de acceso a datos. Lo más común es que pueda ser una planilla Excel, un archivo plano de texto, un archivo JSON, una pequeña base de datos Access, un archivo PDF o algún archivo especial y más. Podemos conectar a sistemas de base de datos y tener acceso directamente a ese tipo de recursos. La misma cosa desde el Power BI. Entonces también nos consulta específicamente la forma de obtener o los orígenes de datos con los cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a ir viendo esto. Como fuente de información, entonces he creado esta tabla en Excel. Podría ser una base de datos relacional o no, pero lo que es recomendado es que sea una base de datos relacional o armar este tipo de estructuras en una planilla que tengan una estructura relacional. Y los voy a explicar para que se pueda entender un poco, ¿ok? Vamos a tener un archivo en Excel que es colegiatura. Es un archivo en Excel que se llama colegiatura y dentro de él tenemos varios sheets o varias hojas que son estas que están acá. Y fíjense en la estructura en sí. Tenemos una estructura de persona que tiene los nombres de las personas, cédula, identidad de las personas, ciudad y otros nombres referentes a la persona que se pueden ir agregando acá, ¿ok? Lo hago de forma sintética para poder entender. No necesitamos muchos datos. Simplemente es entender la mecánica de la forma de obtención de esa información. Entonces tenemos persona y alumno está relacionado con persona a través de su cédula de identidad. Y en la institución en sí se le genera una matrícula que es un código identificatorio dentro de la universidad, ¿ok? Entonces una persona se inscribe a una institución educativa y dentro de esa institución educativa se le asigna una matrícula. Entonces la relación entre la persona y el alumno es a través de su cédula, ¿ok? Vamos a tener en cuenta que los nombres tienen que ser iguales, ¿ok? Entonces cédula, ¿ok? Esos nombres tenemos que mantenerlos para que las herramientas en sí de trabajo puedan generar las relaciones de forma automática, que es al final lo que nosotros queremos. Bueno, ya tenemos entonces que una persona se inscribe en una institución educativa, la institución educativa le asigna una matrícula y la institución educativa tiene, entre otras informaciones, tiene las materias, ¿ok? Entonces estas son nuestras materias, ¿ok? Acá le podemos darle el código de materia, pero para simplificar simplemente lo llamo materia y tiene los nombres de las materias y las aulas a las cuales están asignadas esas materias, ¿ok? Así de forma bien sintética, ¿ok? Bueno, entonces tenemos materia y alumnos y una relación que se llama cursando
que es un alumno está cursando una materia. Entonces, cursando, toma la clave de matrícula de alumno, que es esto que está aquí, esa matrícula, y materia, que es esta que está acá, cursando también toma una materia. Entonces hace una relación de lo que un alumno está cursando, que está asignado a una matrícula y tiene una materia, ¿ok? Bueno, con esta información que tiene este formato, ¿ok? Entonces nos atrevemos a entrar en estas dos herramientas para poder trabajar. Aquí vamos a obtener el origen de datos. Este es Power BI. De hecho, en esa pantalla que ven es la pantalla inicial que nos propone el Power BI, pero también podemos directamente cancelar ese proceso, y igual tenemos en este icono dentro de la misma herramienta el mismo proceso, ¿ok? Es indistinto, ¿ok? Entonces aquí debajo también tenemos ese proceso de importación de la tabla en Excel. Entonces aquí, como ven, pueden importar de diferentes fuentes, ¿ok? Es nada más que una de las posibilidades que tenemos de acceso, ¿ok? Vamos a obtener de un libro Excel. Vamos a conectar, porque evidentemente podemos conectar diferentes fuentes. Ok. Puedo cancelar esto. Y también puedo entrar por aquí. Es indistinto. Para obtener la fuente de información que vamos a trabajar. Puedo importar de datos de Excel, de SQL Server. Bueno, aquí tienen la lista, por lo menos en esta versión tienen esta lista de fuentes de Excel, de archivos separados por comas, de XML, JSON, de alguna carpeta en sí del sistema operativo, de un PDF, de un formato empaquetado, de base de datos en SQL Server, Access también, base de datos SQL Server Analytics Service, de una base de datos Oracle, de una base de datos de IBM DB2, de IBM Informix, que son todas bases de datos, todo esto que estamos acá, desde SQL Server hasta acá son todas bases de datos. Bueno, entonces tenemos de SAP, de Teradata, de Sybase, PostgreSQL, MySQL, IBM Netza, y así, ¿ven? Entonces tenemos algunas bases de datos bien modernas y otras bastante ya reminiscencias, ya bastante antiguas, ¿ok? La verdad es que no me fijaba un poco en las bases de datos que se actualizaban, pero vamos a ver algunas bases de datos bastante antiguas, a ver, como esta Informix, por ejemplo, sin desmerecer a las personas que trabajan todavía en estas plataformas. Evidentemente acá hay algunas de los sistemas antiguos y de los sistemas más modernos, ¿ok? De base de datos. Informix es un poco ya viejo. Esta DB2 también es bastante vieja. Oracle también ya tiene sus años, y de MySQL también, pero son un poco las bases de datos que siempre se utilizan y que siempre están actualizándose y migrando a diferentes plataformas, porque son exactamente Oracle y MySQL, Oracle y SQL Server son las bases de datos más extendidas dentro del ambiente empresarial y otros tipos también, o industrial también, ya que SAP también es una herramienta
que se usa mucho en un ambiente industrial. Bueno, y ahí tienen diferentes opciones a base de datos. En el mundo libre tenemos más el uso de MySQL y de PostgreSQL, que son bases de datos de mediano porte que básicamente cubren las exigencias de aplicaciones web. Bueno, ok. Y ahí tienen diferentes tipos de fuentes de datos, incluyendo las que son de Azure, que son las de Microsoft. Evidentemente Power BI es una herramienta de Microsoft, por lo que debería estar en posibilidad de trabajar con herramientas de Microsoft. Bueno, ahí tienen la lista. También pueden trabajar con ODBC o LDB. Básicamente estos dos nos permiten hacer interfaces entre otras fuentes de datos que tengan instaladas los servidores o las computadoras a nivel de base de datos, aunque hay archivos planos y otros que también pueden tomarse para poder obtener información. Okay. Bueno, en nuestro caso vamos a trabajar con el libro de Excel que ya vimos. Vamos a conectar a esa fuente y voy a ir a buscar el archivo que he creado que se llama colegiatura, como pueden ver ahí. Está cargando esa información. Y acá el secreto es básicamente armar las estructuras que tengan diferentes hojas y tengan entre hoja y hoja por lo menos una relación entre ellas. Para los que manejen base de datos, esto es bastante simple porque es parte de la normalización de la estructura de datos en sí, y con esa normalización se consiguen formar esto que está aquí, que es básicamente en un ambiente de base de datos relacionales. Básicamente se requiere que un campo de ellos, que esta estructura entonces tenga una clave primaria, y esa clave primaria se relacione con el mismo nombre en otra tabla, y aquí se convierte como clave secundaria y matrícula se convierte como clave primaria. Entonces hay una relación entre persona y alumno a través de la cédula, ¿ok? Y hay una relación entre cursando, entre alumno y cursando a través de la matrícula, y hay una relación de cursando con materia a través de materia, ¿ok? Entonces así se construye esto con una planilla Excel, de tal forma que podamos tener esas relaciones aquí. Y bueno, y como tengo las hojas que están aquí, tengo estas hojas que están acá, entonces automáticamente Power BI me reconoce estas hojas. En este caso, ven, cuando voy marcando, automáticamente me importa esos datos, ¿ok? Y de colegiatura entonces voy a utilizar alumno, cursando, materia y persona. Entonces puedo cargar, transformar los datos. Este proceso se denomina en ETL, que es básicamente la carga, la limpieza y la transformación de los datos, la importación de los datos a una herramienta. Entonces todo el proceso de limpieza de datos es este proceso de generar de una estructura así bastante compleja a una estructura tipo relacional, y con la limpieza de datos entonces eliminamos o vemos algunos datos que son huérfanos y que no están conectados, y hacemos que
esto quede limpio y ordenado. Entonces ese es el proceso de ETL. Entonces se extrae la información, en este caso sería de colegiatura en XLS, en un archivo Excel se extrae esa información, se limpia los datos o se transforma, que es básicamente esa T que ven aquí, donde dice transformar los datos. Se puede ir a arreglar esos datos. Y la L es de load, que es de carga. Entonces acá está todo el proceso automáticamente que tienen ahí. Podemos entrar a transformar esos datos, por ejemplo, y vamos a verlo con esta herramienta de transformación de datos que vienen en algunas versiones de Excel o que vienen con algunas versiones de Power BI. En este caso, esta herramienta se denomina el editor de Power Query, y ahí pueden arreglar esa información, ¿ok? Si necesitan transformar la tabla o lo que sea, y van a ver que tiene este tipo de estructura, ¿ok? Como evidentemente yo ya preparé todo eso con una estructura, ¿verdad? Entonces podemos saltarnos estos pasos, ¿ok? Y aquí quiero que se fijen aquí. Alumno tiene su cédula y su matrícula, ¿ok? A ver, voy a irme primero en persona para que podamos entender eso. Entonces viene a ser la misma estructura que ya hemos creado, donde están los nombres de las personas, su cédula y su ciudad, ¿ok? ¿Y cuál es la relación entre persona y alumno? Van a ver que es a través de la cédula, ¿ok? Entonces es a través de la cédula, ¿ok? Acá definen los tipos de datos y otras cosas, características de esta tabla, ¿ok? Entonces aquí pueden transformar sus datos, ¿ok? Y ven ahí toda la estructura en sí. Pueden cambiar los datos aquí si necesitan ajustar algunos datos. Y bueno, entonces ahí cierro esto. Y ahora el otro proceso que me queda, evidentemente, es cargar la información. Entonces lo van a tener de esa forma, ¿ok? Bueno, ahí tenemos entonces esa opción para poder trabajar.
Con el Tableau también es la misma cosa. Bueno, volviendo al punto donde nos quedamos entonces, primero vamos a obtener los datos. Bueno, acá vamos a usar el libro de datos Excel. Podemos tener archivos, base de datos, Power Platform, Azure, otros servicios, etcétera. ¿Okay? Vamos a tener específicamente de un archivo Excel aquí con todo. Podemos ver. Vamos a usar los libros Excel. Vamos a conectarnos ahí. Vamos a buscar el origen de datos. Se llama colegiatura. Está cargando. Y colegiatura tiene 4 hojas. Voy a marcar todas, porque todas voy a utilizar con sus relaciones. Voy a cargar eso. Y ahí tengo la primera parte de ese proceso, que es evidentemente la carga de los datos. ¿Ok? Y se está cargando alumno, cursando, persona, y el que faltaría es entonces la materia en sí. Bueno, y ahí ya tenemos esos datos que están precargados. ¿Ok? Esos datos se cargan como modelos, y acá podemos ver cómo se crean esos objetos visuales a partir de esos datos. Seleccione o arrastre el campo desde el panel datos hasta el lienzo del informe en sí. ¿Ok? Toda esta área de dibujo que ven aquí es básicamente ya un tablero, y los tableros se usan para visualizar información de forma resumida, de forma hasta mucho más rápida de lo que haría en una planilla Excel o lo que haría en otras herramientas. Entonces aquí se tiene una visualización en formato gráfico, principalmente en formato de tablas, de la información que nosotros hayamos recogido. Se genera un modelo, y en el modelo tenemos exactamente en esas relaciones que hayamos formado. ¿Ok? Podemos visualizar con la vista de los datos. Aquí tenemos alumnos, cursando y persona. ¿Ok?
Bueno, podemos ir obteniendo más datos. Si necesitamos. Aquí nos faltaría materia, evidentemente, ¿ok? Bueno, y acá entonces ya tengo alumnos cursando materia y persona, ¿ok? Se puede crear todo de una sola vez o puedo crear por parte, ¿ok? Puedo irme al de relaciones como que está en la parte de modelado. Y tengo esas relaciones. Y ven las relaciones cursando con alumnos a través de su matrícula, ¿ok? Materia concursando es a través de la materia y persona con alumno es a través de su cédula. Ahí ven cómo se maneja esas relaciones. Pueden cambiar inclusive estas relaciones si lo consideran pertinente, ¿ok? Y ven, para los que manejan base de datos, esta cardinalidad es 1 a 1. Puede ser varios a 1, 1 a 1, 1 a varios o varios a varios, ¿ok? Y de eso trata un poco el tema de ir mejorando todo esto. En este caso, a propósito, es crear una relación 1 a 1 para no complicar la explicación. Entonces tienen esas relaciones ahí, ok. Y bueno, y a partir de ella pueden colocar en el tablero las diferentes informaciones que necesitan en formato gráfico, como ven acá, en formato de relaciones. Ok. Ahora les voy a mostrar esto cómo se vería con el tableau. Entonces aquí voy a importar un archivo tipo Excel que lo tengo aquí en mis documentos con el nombre colegiatura. Y aquí ya tengo evidentemente esto y ya tengo alumno cursando materia y persona, ok. Entonces alumno, ven las relaciones, quiero que se fijen en las relaciones que se van formando. Un alumno está, que me faltaría es materia, ¿no?
Bueno, vamos a seguir entonces el orden de que tenemos en nuestro archivo Excel. Voy a quitar esto y voy a quitar para poder armar como tengo en el Excel. Una persona se convierte en un alumno cuando se matricula en una institución educativa, ¿ok? Y en la institución educativa que tenemos las personas. Pero ¿cuál es la relación entre un alumno y esa materia? Evidentemente es cursando, ¿ok? Entonces, evidentemente un alumno tiene una materia, ¿ok? A través de cursando. Un alumno está cursando una materia, ¿ok? Un alumno está cursando una materia. Ok. Una persona se inscribe en nuestra sección educativa y este alumno está cursando una materia y la materia es propia de la universidad o institución educativa. Ok. Ahí viene entonces la relación entre esas tablas. Acá tienen la misma disposición. Entonces, para extraer los datos dentro del tablero, estamos dentro del tablero, pueden ser en tiempo real o dice acá, conecte directamente a sus datos, la velocidad de la fuente de datos determinará el rendimiento del mismo. O puede ser extraer, lo que dice, importe los datos en un motor de base de datos tipo Tableau. La extracción se crea al hacer clic en la pestaña de una hoja, ¿ok? En nuestro caso nos conviene en tiempo real, ¿ok? Bueno, y ahí tienen evidentemente la fuente de datos. Guardamos esto para tener guardado aquí. Y ya tenemos evidentemente nuestra estructura de datos, ¿ok? Y acá tienen la cardinalidad de cada uno de ellos. Bueno, ya tenemos entonces asignado nuestra fuente de datos con sus relaciones respectivas.
Podemos guardar esto. Y tenemos acceso a toda esa información entonces. Al hacer clic, ustedes pueden visualizar mejor la información, ¿ok? Entonces, ven la tabla y las informaciones. Entonces, ven, por ejemplo, un alumno está relacionado con cursando y persona, ¿ok? Alumno a través de persona con su cédula. Y cursando. Bueno, entonces aquí hagan clic sobre esto y van a tener mayor información. Sus campos respectivos. También pueden ver la relación cédula de alumno con cédula de persona, matrícula de alumno con matrícula de cursando, ¿ok? Y aquí en esta relación, la relación cursando materia, ¿ok? A través de materia cursando versus la clave primaria de la tabla materia, ¿ok? Bueno, y ahí ven entonces cómo funciona todo esto, ¿ok? Bueno. Y eso es la primera parte de lo que involucra a la extracción de los datos en estas herramientas, ¿ok? Bueno, recapitulando un poco el proceso tableo, entonces vamos a extraer del Excel. Vamos a buscar dónde está nuestra fuente de datos que se llama colegiatura. Tenemos alumnos cursando materia y persona. Alumno. Persona. Cursando. Y materia. Ok. Vamos a tenerlo en tiempo real. Luego tenemos aquí nuestras hojas de trabajo y por último tenemos nuestro dashboard. La diferencia entre Power BI y Tableau es que Tableau primero se carga los gráficos en las hojas y esas hojas se llevan al tablero. En cambio la de Power BI no existe ese paso intermedio, sino directamente se coloca en el tablero. Y ambas herramientas pueden tener varios tableros, y en el caso de Tableau evidentemente puede tener varias hojas, ¿okay? Bueno, y acá tengo la hoja 1, ¿ok? Y puedo ir asignando
los gráficos de acuerdo a los datos que yo voy a tener. ¿Ok? Entonces tengo cédula, matrícula, alumno, tengo todos los datos que he seleccionado para trabajar. ¿Ok? Y aquí puedo aplicarlo directamente a los gráficos que yo necesite. ¿Ok? Por ejemplo, en un gráfico de tipo barras, entonces se selecciona eso y los datos que voy a trabajar. ¿Ok? Y por ejemplo, si la identidad, por ejemplo, y la matrícula, por ejemplo. ¿Ok? Y coloco aquí en estas partes para poder ubicar. ¿Ok? Entonces va en estas columnas acá. Para que esto vaya funcionando. ¿Ok? Bueno, y así se van a ir colocando los valores. Evidentemente aquí, como son tablas de 1 a 1, el resultado de aplicar esto no va a ser una información útil, sino más bien es un ejemplo básico para poder entender esta parte del proceso. Pasa lo mismo aquí. Voy a colocar un gráfico de barras aquí y tengo que estar asignando a algún tipo de dato. ¿Ok? Entonces, gráfico de barras agrupados, o elijo el que yo necesite. ¿Ok? Ahí ven los diferentes tipos de datos que tienen para ubicar. ¿Ok? Gráficos de barras, por ejemplo, hagan clic acá y lo estiran aquí, redimensionan al tamaño que quieren, pero les falta asignar los datos. Podemos tomar de alumnos, por ejemplo, y vamos a seleccionar los campos que queramos ahí, cédula y matrícula. ¿Ok? Y van a ver eso reflejado acá en el gráfico. ¿Ok? Evidentemente aquí no vamos a ver nada porque la relación entre sí es 1 a 1 y no hay muchos datos. ¿Ok? Pero les provee la información de cómo ir armando esto. ¿Ok? Bueno, hasta acá entonces las explicaciones, y la idea de esta explicación es entender un poco cómo se hace la importación de los datos a lo que se llama ETL. ¿Ok?